A ver, que una acción se dispare más de un 400% en un solo día, eso no pasa porque sí. Detrás siempre hay una historia. Y en el caso de Battalion Oil, vaya si la hay. Vamos a desglosar qué causó exactamente esta volatilidad tan explosiva. Ahí está la cifra, más de un 410%. Un salto que dejó a prácticamente todo el mercado con la boca abierta y que, como se pueden imaginar, esconde mucho más de lo que parece a simple vista. Para entender esta subida tan bestia de Battalion Oil, hay que analizar lo que se conoce como una tormenta perfecta. Tenemos noticias de la propia empresa, eventos mundiales y, para rematar, unos datos que, ya veréis, son como poco confusos. Venga, pues empecemos por el principio, por la primera pieza de este puzzle. Y eso nos lleva a mirar dentro de la propia compañía, a un cambio operativo que fue clave. Resulta que la empresa llevaba meses, desde agosto de 2025 para ser exactos, con un problema bastante gordo. Un cuello de botella en su producción que básicamente la tenía ahogada, limitando muchísimo lo que podía producir. Y aquí se ve súper claro en esta cronología, fijaos, empiezan los problemas en agosto, en diciembre la capacidad era la que era, 17,4, y de repente, ¡boom!, enero de 2026, llega un acuerdo que lo cambia todo. La capacidad se dispara a más de 30, liberando 1.200 barriles más al día, o sea, prácticamente duplicaron su capacidad de un plumazo. Se acabó el problema. Y esta cita de un editor de investing.com es que lo clava, lo resume a la perfección. La empresa pasa del modo supervivencia a estabilizarse. Ojo, que el cambio de percepción en el mercado es brutal. Ya no era una empresa a punto de quebrar, era una que empezaba a ver la luz. Y claro, por si arreglar el problemón de la producción no fuera suficiente, la empresa aprovecha el momento y anuncia una inyección de capital para fortalecer sus finanzas. Hablamos de unos 14,1 millones de dólares. Dinero fresco que entra en la caja para operar con más tranquilidad y sobre todo una señal potentísima de confianza para los inversores. Estaban diciendo, oye, que aquí hay futuro. Vale, hasta aquí todo bien, una historia de recuperación interna, pero ¿qué pasa? Que esto no ocurre en el vacío, y aquí es donde entra el segundo gran factor. Porque mientras la empresa se arreglaba por dentro, el mundo estaba a punto de estallar. Y de repente el panorama global cambia. Empiezan a saltar titulares como este por todas partes. Ataques de Irán, tensiones en Oriente Medio, justo el tipo de noticias que ponen al mercado de la energía, de los nervios. El miedo no era pequeño, ¿eh? Se empieza a hablar de la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Para quien no lo sepa, eso es como una de las autopistas principales del petróleo mundial. La sola idea de cerrarla, pues eso provocó una onda expansiva de pánico. Así que todo este miedo geopolítico fue, literalmente, echar gasolina al fuego. La historia de recuperación de Battalion Oil, que ya era buena de por sí, se convirtió en una locura que arrastró a todo el sector. Bien, recapitulemos. Tenemos una empresa que se recupera y una crisis mundial que dispara el petróleo. Parece la receta perfecta, ¿verdad? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si nos metemos a ver los datos fríos, la historia se enreda, y mucho. Antes de nada, un apunte rápido sobre quién es Battalion Oil. Una empresa energética independiente, que opera en tierra, en Texas. Y lo clave aquí es que sus acciones son súper sensibles a lo que haga el precio del petróleo y del gas. Y fijaos, una plataforma de análisis con inteligencia artificial mira todos estos datos y llega a una conclusión que parece no dejar lugar a dudas. Compra fuerte. Clarísimo, ¿no? Pues no tan rápido, porque si rascamos un poquito debajo de esa recomendación tan rotunda, lo que encontramos es un auténtico lío de señales que se contradicen unas a otras. Es que es increíble. Por un lado, tienes varios indicadores técnicos que te dicen, compra, las medias móviles pintan bien, pero por otro, miras la tendencia a medio plazo y es fuertemente bajista. Y si miras los fundamentales de la empresa, como los márgenes de beneficio, están muy en rojo. Entonces, ¿en qué quedamos? Y esta tabla es el ejemplo perfecto de ese dilema. Fijaos, el Osam Oscillator, el MACD, te dicen que para arriba, que positivo. El Stochastic RSI te dice que está en sobreventa, lo que podría ser una señal de compra. Pero luego llega el Momentum a 10 días y te dice, cuidado, que esto va para abajo. Te está avisando de que la subida podría estar quedándose sin gasolina. Y por si fuera poco, para liarla más, echas un vistazo a la estacionalidad, a cómo se ha comportado la acción históricamente. Y resulta que enero suele ser su mejor mes con diferencia. Pero es que marzo es el peor. Así que, ¿la subida es por el momento del año o se va a estrellar en unas semanas? Pero si hay una imagen que define la palabra montaña rusa, es esta. Mirad el rendimiento anual. Año 2024, menos 82%. 2025, menos 35%. 2 años de desastre. Y de repente, este año, más 900%. Es que es la definición gráfica de volatilidad extrema. Uf.
Y después de ver todo esto, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué sacamos en claro? ¿Cómo se le da sentido a toda esta mezcla de fuerzas que chocan entre sí? Pues la clave, el punto crucial, es entender que no fue una sola cosa. La volatilidad tan bestia que hemos visto viene de la colisión de estos tres elementos. Tienes una historia de recuperación interna, creíble y potente. A eso le sumas un catalizador externo, geopolítico, que mete miedo y dispara el sector. Y todo ocurre sobre un fondo de datos que son un caos, que se contradicen y que abren la puerta a la especulación pura y dura. Es la tormenta perfecta. Y esto nos lleva a la pregunta final. En medio de una tormenta así, con señales que te dicen una cosa y la contraria, ¿cómo se encuentra el rumbo? La idea de este análisis no es dar una respuesta cerrada, sino justo lo contrario, poner sobre la mesa el enorme desafío que supone moverse en mercados así, donde el camino casi nunca está claro.